El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos, que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa, en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El Renacimiento coloca al hombre en el centro del universo. Con la Reforma Protestante se justifica el individualismo, el afán de lucro. El ahorro y la vida austera propician la acumulación de riquezas. Estos cambios van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus 3 siglos de historia. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos. Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales en todas las latitudes. Los reyes católicos en España se dedicaron a la extracción del oro y la plata americanos. Los franceses e ingleses han puesto sus fichas al comercio exterior y la piratería, una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco. En Inglaterra se dictan las leyes de navegación, donde se establece que todas las mercaderías de ese país deben ser trasladadas únicamente por buques ingleses. Para medir el alcance de la política de venderles a otros países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale, y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales, o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios
da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca o rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey, hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales como la que aventuró a Cristóbal Colón a llegar a las Indias. Finalmente, el mercantilismo se disolvió en el siglo XIX con la llegada de la crisis, situación que logró resolverse con el modelo capitalista de Adam Smith. Adam Smith criticó duramente al mercantilismo, sosteniendo que la importancia de los metales preciosos no era tan significativa como antes se sostenía, sino que era igual a la de los recursos naturales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y fundamentalmente sobre sus características principales, ¿sí? Sus características fundamentales. Bueno, el capitalismo a lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas mencionadas a continuación. Comenzando por los medios de producción, es decir, la tierra y el capital, que en el capitalismo son de propiedad privada. En este contexto, el capital se refiere a los edificios, las maquinarias y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados básicamente al consumo. Otra de sus características es que la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores que se lleva a cabo en los mercados. Otra de sus características es que bajo el capitalismo el control del sector privado por parte del público debe ser mínimo. Se considera que existe competencia. Quiere decir que la actividad económica se controlará a sí misma. Las actividades del gobierno solo es necesaria para gestionar la defensa nacional, como así también de hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. Esta visión antigua del papel del Estado en el sistema capitalista ha cambiado mucho durante el siglo XX. En relación al sistema capitalista, una de las interpretaciones que más ha sido difundida es que en el capitalismo como sistema económico predomina el capital. Es por ello que se encuentra por encima del trabajo como elemento de producción y por ende es el creador de la riqueza. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones del capitalismo, recién mismo características del capitalismo. Ahora vamos a ver un par de definiciones sobre el capitalismo. Primera definición, es el régimen económico en el cual los medios de producción son privados y se encuentran bajo el mando de titulares. Entiende con ello la construcción de un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada. Vamos con la segunda definición. Nos dice que es la estructura económica en que los recursos de la producción operan principalmente a favor del beneficio y en que los intereses directivos se organizan empresarialmente en función de las inversiones de capital y hacia la constante competencia por los mercados de consumos y los trabajos asalariados. Bueno, vamos con la tercera definición. Nos dice que es el orden económico en el que predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza. Existe que dicho fenómeno se considera como causa o consecuencia del control sobre las técnicas de producción por parte de quienes tienen el primer factor, es decir, el capital. Bueno, para concluir y a modo de reflexión, vamos a ver cuál es el problema fundamental del capitalismo. Lo que debe resolver es el problema del abastecimiento social, de manera óptima y garantizando principios de equidad, igualdad y justicia, en un entorno de competencia e individualismo con el fin de garantizar el bienestar de todos los integrantes de la sociedad que convivan bajo el sistema.
Los grandes del capitalismo se relacionan con la búsqueda excesiva por el lucro, también una disputa por materias primas y recursos naturales, así como el incremento de un pensamiento individualista. Bueno, eso es todo por hoy. Los invitamos a que visiten nuestro canal. Allí encontrarán más información en relación a estas temáticas, como también otras cosas que seguramente les serán de muchísima utilidad. Saludos.